Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Les saludamos en el idioma mojeño trinitario para los que nos escuchan en la mañana. Y comenzamos el programa de cultura en el último mes del año, comenzando el último mes del año. Mes en el que se anticipa la llegada de la Navidad. Navidad que en medio de tanta escasez y dificultades tiene nomás el tinte de la alegría, especialmente para los niños, la Navidad. Y en esta temporada, por ser final de año, los institutos de formación artística tienen también sus exámenes finales, exámenes de evaluación. A ver hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos logrado transmitir conocimiento a los pequeños, a los medianos y a los también grandecitos que van a los institutos de formación artística. Vamos a hablar de ello. Los invito entonces a empezar el programa. ¿Están listos? Arrancamos Sachemojos. Aniversario del Liceo Mario Sayeli. Esta semana, una ex alumna del Liceo Mario Sayeli de la promoción 1958, imaginen ya la edad que tiene, publicó un mensaje en las redes sociales de saludo al aniversario de su colegio, de su liceo, del Mario Sayeli. En su mensaje se saluda al 4 de diciembre como aniversario del Mario Sayeli. El liceo es una de las unidades educativas más antiguas, tradicionales y de mayor prestigio en la capital del departamento del Beni. Como sabemos, alumnos y docentes del liceo en Trinidad festejan su aniversario cada 8 de agosto, pero estamos en diciembre. Bueno, entonces, en vista de eso, le pedí a la directora actual de la unidad educativa, la licenciada Aide Suárez, que me ayude a precisar algunos datos de la historia del Liceo Mario Sayeli. La profesora Aide me entregó copia del acta de inauguración de las labores educativas del liceo, que fue en febrero de 1946. Pero en ese documento establece que el liceo, en el acta de inauguración de labores, el liceo fue creado por ley nacional en diciembre de 1945, vale decir, 2 meses antes de la inauguración de sus clases. La ley que crea el Liceo de Señoritas Mario Sayeli fue firmada por el presidente teniente coronel Gualberto Villarroel López. Es el nombre completo, coronel Gualberto Villarroel López. La ley había sido sancionada por la Convención Nacional de ese año el 22 de noviembre, un mes antes del año 45. Fue sancionada la ley. Sancionada quiere decir aprobada en el Congreso. 2 meses después, el 3 de febrero de 1946, se inaugura el año escolar del nuevo colegio en los ambientes de la Escuela Divina Pastora, conforme al acta que reitero, posee el colegio. El Colegio Divina Pastora, una escuela nomás era, fue fundada la escuela por el año 31, si no estoy equivocado, como dependencia de la Iglesia Católica, de la Parroquia de Trinidad entonces. El 8 de agosto de 1949, del 46 al 49, 3 años después, se traslada a su propia infraestructura todo el establecimiento. Su nueva infraestructura es el actual local, que ahora está derruido, se está reconstruyendo en la avenida Bush de Trinidad, a una cuadra de la plaza. El acto de aniversario, por tanto, no se efectúa en febrero. ¿Y por qué?, le preguntó a la profesora Suárez. Porque en este mes recién se están iniciando las labores escolares.
Claro, el aniversario tiene que ser con pompa, con actividad, con un programa especial, un acto especial. Entonces no se hace en febrero. Como complemento debemos decir que aquí en Sachemojos hemos establecido que el primer edificio del liceo, a donde se trasladaron en el año 49, se construyó entre 1947 y 1948, entre el 47 y el 48. La construcción del local del Mario Sayeli fue financiada con una parte del impuesto sucesorio derivado de la testamentaría Nicolás Suárez, testamentaría de la empresa Nicolás Suárez. La construcción fue dispuesta por la ley del 23 de octubre de 1947. Ese año ya era presidente don Mamerto Urriola Goite. Los recursos de la testamentaría dieron también pie a la construcción y refacción de otros edificios escolares, casi siempre edificios escolares, en varias ciudades del departamento. Eso según la ley del 1940. Y para finalizar, debemos decir que la primera directora del Liceo Mario Sayeli fue la profesora Mari Rivera. Cuando empezó, en 1946, febrero, hubo 120 alumnas inscritas para los 6 cursos de la secundaria. Por tanto, el liceo cumplió este 2024 79 años. El próximo cumplirá 80. Aniversario especial, me parece. Ahora, ¿de dónde salieron las primeras alumnas? Claro, el Liceo Mario Sayeli resultó del desdoblamiento del Colegio Nacional 6 de Agosto, que hasta entonces, el año 45, había funcionado de manera mixta. Habían alumnos y alumnas. Muchas de nuestras madres, nuestras abuelas, hicieron el colegio en el Nacional 6 de Agosto, que funcionó desde finales del siglo XIX, 1880 y pico, no lo recuerdo ahora. Entonces, el 4 de diciembre es el aniversario formal del Liceo Mario Sayeli. Felicidades al liceo que lleva por nombre Mario Sayeli Sigliara, que es el nombre completo del pedagogo italiano que vino a Bolivia. Seguimos en Sachemojos. Guitarras y violines cierran Noviembre Cultural. Un concierto de guitarras y violines cerró el programa de Noviembre Cultural dedicado al 18 de noviembre y programa que ejecuta la Casa de la Cultura del Beni. La Noche de Cuerdas es el nombre que lleva esta actividad. Se efectuó el sábado 30 de noviembre para clausurar las actividades por el 182 aniversario de creación del Beni. El concierto en este caso fue ofrecido por alumnos del Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias, en el local de la Casa de la Cultura. Las guitarras tuvieron expresión en un quinteto de alumnos y los violines por un dúo femenino, que deleitaron a los pocos asistentes al concierto. Lamentablemente hay que decirlo, estos actos culturales tienen poca asistencia. Los dos grupos, el quinteto y el dúo, interpretaron temas folclóricos, pero también temas clásicos. Con el marco de una noche fresquita, con ganas de llover, los estudiantes de música exhibieron su aprendizaje de la guitarra. A su turno, 2 violines mágicos vibraron en las manos de 2 bellas jovencitas. Por 8º año consecutivo, el resumen es que la Escuela de Música Edelmira Limpias cerró el programa de Noviembre Cultural acá en Trinidad. Sigamos en Sachemojos. Orquesta Misional. Navidad Cultural Mojeño Trinitaria es el título con el que se hizo el tercer Festival de Música y Danza Navideños en Trinidad. A pesar de la lluvia, los estudiantes del Instituto de Formación Artística Arnaldo Liguerón Casanovas
mostraron su aprendizaje, su conocimiento musical. En el propio local que tiene el instituto hubo demostración de música y de baile folclórico, en un recorrido relacionado con la Navidad. Bailaron angelitos, macheteros, villancicos, toritos, Herodes y el barco, entre otros, en la visión mojeño trinitaria. Por si fuera poco, la Academia Amadeus también exhibió su producto pedagógico del 2024. En el acto de graduación del Colegio Adventista, grupos de Amadeus demostraron su destreza musical, acompañado de guitarras y de piano y de flautas y de violines. Pusieron el fondo musical para varios temas. Por ejemplo, para empezar, el himno nacional, el himno al Beni, temas regionales como el Viva Trinidad y también en las playas del Beni. La Academia Amadeus es un centro privado que funciona desde el año 2008. Ellos ofrecen clases en guitarra clásica, también en violín, en piano y tienen más o menos ya, 16 años de trabajo en Trinidad. Seguimos en Sachemojos. Las misiones franciscanas del Chaco. La Universidad Católica Boliviana acaba de publicar 6 tomos de la serie denominada Misiones de Tarija. Con la firma de Isabel Combés y Diego Oliva, se ha presentado los libros de las misiones de Aguairenda, Tarairí, Itaú, Itaú y Chimeo juntos, San Francisco y San Antonio también juntos, San José de Tiguipa y Macharetí. En un boletín difundido por correo electrónico se informa de que a mediados del siglo XIX el Colegio Franciscano de Tarija reanudó su labor en el Chaco boliviano, fundando un total de 8 misiones. Se hicieron, dice, esas misiones evangelizadoras entre chiriguanos, los actuales guaraníes, tobas, y entre los noctenes, que son los actuales guanayec. Cada uno de esos establecimientos tuvo su historia particular y juntos desempeñaron un papel preponderante en la colonización del Chaco boliviano, según este informe. Tuvieron un enorme impacto en la historia indígena de la región. Los libros de Combés y Oliva tienen su base en una amplia documentación archivística. Con ella, los dos autores reconstruyen la historia propia de cada lugar, desde las primeras noticias de la época colonial, su fundación como misiones en el siglo XIX, hasta su desaparición como tales en el siglo XX. Los libros sobre las misiones franciscanas en el Chaco se distribuyen gratuitamente en la red internacional, en Internet. Los interesados en estas publicaciones, decimos nosotros, por encargo de la universidad, pueden ingresar al sitio de Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas de Santa Cruz. A ver si leo bien. La dirección es ciablog.hipotesis.org, quebrado 7920. CIABLOG, Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas, quiere decir la sigla, blog.hipótesis con y.org 7920. Ahí pueden ingresar y van a poder bajar, dice en el lenguaje cibernético, los archivos de esos libros. Seguimos en Sachemojos. Repaso a la historia. En el libro Historia de Trinidad y de los Trinitarios, don Zoilo Salces Paz dedica un pequeño capítulo a la antigua provincia colonial de Mojos. Este es el libro. En la página 78, don Zoilo Salces Paz resume. Creación de la provincia Mojos. La provincia Mojos, creada por los españoles en la colonia, fue constituida el 15 de febrero de 1560, repito,
el 15 de febrero de 1560 como unidad geográfica, mediante provisión real firmada por el Marqués de Cañete, virrey del Perú, en esas circunstancias. Dicha provisión real fue convalidada a su vez por cédula real el 29 de agosto de 1563, que la incluye en la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, Charcas que entonces tenía sede en la actual ciudad de Sucre. El cosmógrafo mayor del Alto Perú, Cosme Bueno, en relación con su ubicación y los límites con los que se creó la provincia de Mojos, dice: la provincia de Mojos está en la parte norte de Santa Cruz, confina con el norte y el este con el río Itenes o Guaporé, por el sudeste con la provincia de Chiquitos y por el sudoeste con la cordillera, detrás de la cual está la provincia de Cochabamba. La gobernación político-militar de Mojos y Apolobamba, otra unidad instituida, en la que están comprendidas las misiones de Mojos y Apolobamba, fue creada 10 años después de la expulsión de los jesuitas, mediante cédula real del 5 de agosto de 1777. Primero, sucede esto más de 200 años después de la constitución de la provincia de Mojos y 10 años después de 1767, cuando el rey Carlos III expulsó a los curas de América. Prosigue don Zoilo Salces. Esta forma de administración política militar subsistió hasta el 25 de abril de 1822, día en que el gobernador Francisco Javier de Velasco mató de un balazo a quemarropa al cacique canichana Juan Maraza, el gran cacique vitalicio de Mojos. Así originó la rebelión de los canichanas en San Pedro, que acabó luego con él, con Velasco, y con los colaboradores que tenía el gobernador. Después de sofocada esta rebelión por fuerzas enviadas desde Santa Cruz por el brigadier Francisco Javier Aguilera, el comandante militar de la nueva Intendencia de Santa Cruz, de la que dependía militarmente Mojos, la provincia de Mojos es anexada de facto, mediante simple auto, a la Intendencia de Santa Cruz el 11 de abril de 1823, al mismo tiempo que su capital en esos momentos, San Pedro, era trasladada a Trinidad. Esta situación de facto de Mojos se mantuvo hasta el 6 de agosto de 1842, fecha en la que el presidente José Vallivián, después de casi 20 años de su anexión a Santa Cruz, le devuelve su independencia mediante el decreto correspondiente y algo más de 3 meses después, el 18 de noviembre de 1842, la transforma en departamento del Beni. En la historia de Trinidad, don Zoilo Salces Paz hace puntualización sobre este asunto de la creación de la provincia Mojos en la época colonial. Es interesante conocer, lo calibrarán ustedes, calificarán ustedes. Seguimos en Sache Mojo. Calendario histórico regional. Un sector especial aquí en Sache Mojos, especialmente para aprender de nuestra región. Calendario histórico regional año 2005, 9 de diciembre. El presidente interino Sandro Giordano García firma la ley que autoriza al gobierno la licitación y contratación de la construcción del camino Guayaramerín, Riberalta, Rurrenabaque, Caranavi, Santa Bárbara. Incluye la construcción del ramal El Choro Puerto Rico Porvenir en el departamento Pando. La ley, señalada con el número 3277, dispone que el financiamiento pueda ser público y privado, incluso de organismos extranjeros. También obliga al aporte de las prefecturas de Beni y Pando como contraparte regional. Calendario histórico regional año 2022, 9 de diciembre. Fallece el profesor Luis Rivero Parada en San Ignacio de Mojos a los 95 años. Maestro, compositor, investigador de la historia y folclor mojeño. Fue maestro y director del Colegio Sócrates Parada Ehues. También director del Colegio Nacional 6 de Agosto en Trinidad. Autor de los temas musicales Ignacianita, Cama Tunare y Sendas Cruzadas, entre muchas otras.
Por su labor recibió el Premio Departamental de Cultura año 2019. Escribió la monografía de la provincia Mojos, también Mojitania, sobre las danzas de Mojos, y Biuri Samuré, folclor mojeño. Fue integrante de la Comisión de Límites del Comité Cívico para la Defensa del Territorio Departamental en la Frontera Sur. Fue representante de Mojos en el Consejo Departamental del Beni, que es el antecedente de la Asamblea Legislativa actual. Fue proyectista de la resolución que instituye la bandera verde departamental. Había nacido el 17 de noviembre de 1927. Calendario histórico regional año 1899, 10 de diciembre. Es botada al río Orton la lancha Tahuamanu, frente al barracón de la empresa gomera Orton y compañía. La embarcación de fabricación alemana y la primera de metal en llegar a la región llegó en cajas y fue ensamblada en el astillero Florida. Fue comprada por la Casa Suárez Hermanos. Después prestó servicios de transporte de tropas y vituallas durante la Guerra del Acre en el año 1900 y en la Guerra del Chaco en 1932. También estuvo al servicio estatal para la desmovilización de las tropas en 1935. El Estado le reconoció el grado de generala, reliquia histórica y monumento nacional y le concedió el Cóndor de los Andes en 1978. Los restos de Tahuamanu se encuentran en la ciudad de Ribera Alta. Calendario histórico regional 10 de diciembre. Fiesta patronal de Loreto, la primera misión evangelizadora de la provincia Mojos. Fue fundada el 25 de marzo de 1682, cuando se inició el bautizo de más de 600 indios, que recibieron a los misioneros en la ribera del Mamoré, cerca de la laguna Acere. El padre Pedro Marván encomendó la reducción a la Virgen de Loreto, hoy patrona del Vicariato y del departamento del Beni. Por medio siglo, Loreto fue capital de las misiones mojeñas. La fiesta patronal tiene epicentro en el templo, cuarta edificación desde su fundación en la época colonial. Loreto es actualmente santuario de la Mamita de Loreto. Calendario histórico regional año 2021, 10 de diciembre. Los pueblos del territorio indígena multiétnico TIM del departamento del Beni reciben en Sucre la declaratoria de constitucionalidad de su estatuto autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El documento fue emitido después de 11 años de trámites desde que el TIM acordó constituirse en territorio indígena autónomo pleno, como lo autoriza la Constitución Política. El reconocimiento oficial al estatuto fue recibido por Aurora Limpias, primera mujer presidente de la subcentral del territorio indígena multiétnico. En marzo del año 2023 fue promulgada la ley que crea la unidad territorial para la futura administración del TIM. El 25 de julio, en San José del Cabito, fue elegido Alfredo Matareco como primer cacique autónomo del TIM. Calendario histórico regional, año 1954, 11 de diciembre. Nace Edwin Salas Russo en la población de Casarabe. Estudió la primaria en la comunidad Casarabe y es bachiller del Colegio 6 de Junio de Cochabamba. Poeta desde jovencito, su acción política fue castigada con el exilio. Radicó en Suecia. Se tituló ingeniero mecánico en la Universidad Real de Estudios Técnicos de Estocolmo. Escribió 3 libros: La brisa de cada día, Conversación con personas extrañas y 2 en 1. Tradujo al español el libro Indios y Blancos del arqueólogo sueco Erland Nordenskjöld. Gestionó apoyo a varios proyectos para los pueblos indígenas, especialmente el sirio-no. Recibió el doctorado póstumo de ingeniería en Suecia. Falleció el 21 de julio de 1992 en Estocolmo. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sache Mojos. Por la ruta de la goma. En la historia de Bolivia destaca con sello propio la época de la explotación de goma, la época boliviana. Sucedió entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Tuvo epicentro esta actividad económica
en la región norte amazónica, lo que hoy es el departamento de Pando, el norte de La Paz, el norte del Beni. Sus protagonistas más notorios, en lo general sabemos eso, fueron los empresarios Nicolás Suárez Callaú y Antonio Bacadíes. La goma, extraída del árbol Hevea brasiliensis, fue exportada a Europa y dio muchas divisas a Bolivia durante más de medio siglo. En la fase de comercialización de la goma hubo varias vías de transporte. Esta faceta del transporte del caucho es el tema de un libro que se ha presentado en La Paz ya hace varios días y ahora esta semana en Trinidad. El libro está firmado por Teresa Argiró Tonoré. Y para conocer el contenido y propuesta de su autora, conversamos con ella, la señora Teresa Argiró, durante la visita que hizo a Trinidad para presentar el libro. Señora Argiró, bienvenida a Sache Mojos. La agradecida soy yo. Muy buenos días al programa Sache Mojos por ayudarme a difundir este trabajo que solo pretende alentar la industria turística en el Beni. Bueno, vamos a explicar esa intención. Vamos a explicar Tengo en manos un libro que usted ha lanzado ya en La Paz y lo hace también en el Beni, que se llama Descubriendo el Beni por las rutas de la goma. ¿Cuáles son las rutas de la goma que usted identifica que existieron en esa época, finales del siglo XIX, principios del XX? ¿Cuáles eran las rutas? Precisamente para elaborar este libro, llevo 15 años de trabajo recorriendo el Beni, 15 años. Se ha interrumpido por la pandemia, se ha interrumpido por los temas de salud, a veces por temas económicos, imposibilidades de viajar, pero pese a las interrupciones, este trabajo está saliendo. Este trabajo lo que quiere es mostrar la historia que ha generado el Beni para Bolivia y para el mundo. Por eso es que se alimenta de 3 vertientes históricas fundamentales en la construcción de nuestro Beni actual. La historia de los primeros habitantes de Mojos, la historia que nos dejaron las misiones jesuíticas y la historia y la infraestructura urbana y comercial que nos dejó la era de la goma. Y en esa explotación, según su última descripción, ¿cuáles eran las vías de comunicación para la explotación de la goma? Porque usted centra su atención, quiere promocionar esas rutas. ¿Cuáles eran las rutas? ¿Por dónde entraba o salía? Perfecto. Mire, la ruta ha tenido 3 vertientes de alimentación, que son La Paz, Santa Cruz y el Beni. Hablemos de la goma paceña que se producía en la provincia de Larecaja. Allí lo tenemos al industrial gomero Benedicto Goitia, propietario del 97% de los gomales existentes en la región tropical de La Paz. Este señor explotaba la goma allí y la transportaba hacia Sorata, donde se hacía un acopio de la goma, una población altiplánica en La Paz, Sorata. De Sorata la goma salía hacia Puerto Pérez, un puerto ubicado a las orillas del lago Titicaca. Y de allí salía la goma que se producía en La Paz para ser exportada por puertos peruanos a través del Océano Pacífico. Esa era la goma paceña. Este señor Goitia era propietario de una empresa, ¿era la Casa Goitia seguramente? La Casa Goitia, así como existió la Casa Suárez, existió la Casa Goitia. Era la denominación de esas corporaciones dedicadas. La denominación, la casa, porque antes creo que en las antiguas empresas era por el apellido del propietario que se conocían las empresas comerciales. Y en La Paz, ese señor Goitia, la Casa Goitia, ¿dónde estaba ubicada? ¿Había una ubicación que es conocida?
totalmente conocida, está en la avenida Arce. Actualmente. Actualmente, donde está el mall, un gran mall que se ha construido ahí. Y la casa todavía conserva algunas reliquias de aquel tiempo. Ah, no me diga. La carroza donde paseaba don Benedicto Goitia, las lámparas están, algún mobiliario de aquella época está, y un poco el relato de la historia de la goma paceña. ¿Es un inmueble que pertenece todavía a los descendientes? No, es patrimonio, ya ha sido declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Paz. Está preservado por la alcaldía municipal. ¿Y lo preservan bien? Bastante bien, sí. Si usted va por allá y conoce la Casa Goitia, va a ver que está muy bien conservada. Las lámparas todavía cuelgan ahí, la carroza todavía está ahí y algún mobiliario de la época. La Casa Goitia, en esto de la comercialización de goma, ¿cómo operaba? ¿Cuáles eran sus características como empresa? Era una empresa como las que hubieron muchos, que se dedicaban al rescate de la goma. Ellos rescataban la goma de todo aquello, por eso es que se apoderó del 97%, porque tenía la capacidad económica de adquirir toda esa goma que había. Como le digo, ellos operaban rescatando la goma, luego la almacenaban, la copiaban para su exportación. Y en contraparte eran también comerciantes que traían las mercaderías de aquella época hacia los mercados paceños. En el caso de esta Casa Goitia para la goma paceña, además de Sorata, ¿cuáles eran las otras poblaciones? ¿Ha podido usted identificar de dónde se extraía la goma? Solamente ha existido en la provincia de Larecaja tropical, ¿no? Ahí tenemos Chayana, Mapiri, que son las poblaciones que han tenido más producción. Más producción de goma. Bueno. Chayana, Mapiri. Bueno, esa es una de las rutas. Usted mencionaba también una ruta de Santa Cruz. Sí. ¿Había una zona de goma cruceña, podríamos decirle? Claro que sí, pero antes le voy a decir que la ruta comienza a recorrer en el kilómetro 0 de la ciudad de La Paz, pasa por la cumbre, que es una elevadísima, a 4.400 metros de altura, y baja. Poéticamente digo que recorre los caminos que recorrió la goma paceña, ¿no? Todo ese camino. Y sobre la goma cruceña podemos decir que Wenceslao Áñez y Aristides Romero, dos exploradores cruceños, un día se lanzaron en busca del Cerro San Simón, en la provincia de Itenes. Ellos salieron a buscar oro en el Cerro San Simón y en esa su andanza de búsqueda llegan a un lugar que se llamaba Caparuch. Caparuch. Y allí ven que había un gomal inmenso. Unos árboles raros. Raros, gomales, que les dijeron los nativos del lugar que eran los árboles de goma. Entonces, este descubrimiento fue un hecho muy simpático porque al descubrir los árboles de goma ya se olvidaron de que estaban yendo a buscar oro al Cerro San Simón, pero habían encontrado el oro blanco. Inmediatamente retornaron a Santa Cruz, ahí se acabó el camino, retornaron y se hicieron dar la concesión de estas tierras. ¿Identifica usted en esa primera excursión de estos exploradores algún punto esencial? Porque la serranía de San Simón es una serranía grande. ¿Algún punto, algún puesto, un lugar, una comunidad a donde llegaron? Como le digo, llegaron al lugar denominado Caparuch. De ahí no avanzaron más porque la alegría fue grande. Y cuando regresaron ya lo hicieron con adjudicación. Fueron a Santa Cruz para, como dicen, denunciar su descubrimiento y pedir la concesión de esas tierras que les fueron otorgadas. Y ahí comenzó la historia de la goma en Santa Cruz. ¿Y esa goma la sacaban por Santa Cruz, obviamente? Esa goma tenía dos recorridos. Salía una parte por el Beni, porque el acopiado de goma duraba 2 o 3 años. Ese acopiado lo hacían. Otra parte salía por
como salía la goma de Benedicto Goitia. Buscaron dos vías, una que podía salir por el Beni y otra que salía por donde sacaba Benedicto Goitia. Ajá. ¿Y la explotación fue, digamos, más importante que la de Paceña o menor? ¿Tiene usted datos sobre ese tema? Según la historia, los departamentos de La Paz y Santa Cruz tuvieron goma, pero en mucha menor proporción de lo que ha tenido el Acre en el Beni. Los más grandes gomales se registran en el Acre. De ahí que pudo crear un imperio de la goma, don Nicolás Suárez, con toda esa extensión de goma que había. Y en el caso de esta concesión de gomales en Caparuch, el concesionario era ¿quién? ¿Me dice el apellido? ¿El apellido en Santa Cruz? Fueron dos, fueron Aristides Romero y Wenceslao Áñez. ¿Y ellos establecieron oficinas en Santa Cruz? ¿Dónde estaban ubicadas? Ellos se establecieron en Santa Cruz, contrataron a su personal, explotaron goma, pero hay una anécdota acá muy interesante. A ver. Anoticiado de que la goma cobraba vigencia en el mercado, don Pedro Vega, un empresario cochabambino, se apodera de toda la comercialización en Santa Cruz, la famosa Casa Vega, Casa de Pedro Vega en Santa Cruz. Cochabambino él. Y él comienza a comprar a los que rescataban, a estos dos señores rescatadores, comienza a adquirir la goma que se producía en Santa Cruz y él se encarga de exportarla. Y de todas maneras, la Casa Vega tenía oficinas en Santa Cruz. La Casa Vega ha sido famosa en Santa Cruz. Hasta hace unos años todavía he podido ver en una publicación en una esquina de Santa Cruz, Casa Vega, en Santa Cruz. Y dije, esta fue la casa que realmente comercializó la goma que se producía en Caparuch. Estamos conversando con la señora Teresa Argiró. Ella ha escrito este libro, Descubriendo el Beni por las rutas de la goma. Y nos ha descrito una ruta paceña, explotando la goma en el actual territorio de La Paz y también en el territorio actualmente de Santa Cruz, quizá también departamento del Beni actual. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la ruta de la goma de la explotación más conocida por todos nosotros ahora? De la Casa Suárez, de la Casa Bacadíes. Exacto. Mire, esa fue una parte de la historia que nos creó un espejismo de progreso, de bonanza, de derroche en el Beni. ¿Y cómo surge? A través del conocimiento de que en Europa, ya sea en Estados Unidos, el boom de la goma vulcanizada había cobrado vigencia. Ya se conoció que un señor llamado Charles Goodyear hizo, después de 5 años de investigación, que según relata él mismo, lo dejaron pobre y en la calle y sin familia, porque él había gastado todo su dinero tratando de vulcanizar la goma para moldearla y crear la llanta de goma que ahora conocemos. Llanta de automóviles. ¿No? Entonces, él logró esto, pero fue un hombre que nunca pudo disfrutar de su invento, de su trabajo, porque ya había quedado tan pobre que no pudo solventar ya la industria de las llantas de goma. Y la cede a otra persona que, en agradecimiento a este descubrimiento que hizo él, sí puso las llantas Goodyear. Le puso el nombre del real inventor. Del real inventor. Él sí comercializó, fabricó, pero la llanta Goodyear surgió así. Y fue este hecho el que disparó la demanda de goma en el mundo entero. Brasil, Bolivia, en esta parte, ¿no? Y allá llega don Nicolás Suárez Callaú con su familia. Él tenía 8 hermanos, su mamá, su papá, que en ese tiempo, en el Santa Cruz de aquella época, sus
habitantes se trasladaban al Beni en busca de oportunidades. La tierra de oportunidades en ese tiempo era el Beni. Los cruceños migraban al Beni para buscar la oportunidad y así llegó la familia Suárez, Callaú. Nicolás, desde muy joven, tenía un espíritu emprendedor muy grande, comenzó a trabajar, primero trabajó con sus hermanos en la recuperación de los textiles que había dejado la era jesuítica. Los telares. Ellos nos enseñaron a producir telas de lienzo, de tocuyo, especialmente por allá por Baures, por la provincia de Itenes. Ellos rescataban esa producción y la comercializaban, ¿no? En ese trabajo estaba él cuando se anotician del descubrimiento de la goma por allá por Rurrenabaque, bajando de Rurrenabaque, en una bajada del río de Rurrenabaque han descubierto la goma y allá se traslada Nicolás Suárez con otra gente para empezar la era de la goma en Bolivia. Y fue, primero se hacía la explotación de allá de Rurrenabaque, se transportaba hacia Santa Ana, pasando por varias estancias hasta embarcarla en el Mamoré. Entonces, Nicolás Suárez en sus inicios no era un industrial gomero, era un transportista. Él se encargaba de transportar. Comerciante. Comerciante, le diremos. Tenía sus batelones, dice, y él transportaba la goma hasta conectar la ruta de la goma por el Brasil hacia el Amazonas y el Océano Atlántico, la otra vía de salida de la goma. Fue después del 1882 la fundación de Cachuela Esperanza que don Nicolás Suárez, que se dedicó al transporte y al préstamo de dinero a la gente que se dedicaba a la goma, que se hace el varón de la goma. ¿Por qué? Mucha gente que venía, prestaba la plata, sacaba los víveres, pero nunca pagaba. Entonces don Nicolás agarraba y bueno, se hacía pago con todas esas estradas gomeras y así el 80% de la goma en el Beni llegó a pasar a propiedad de don Nicolás Suárez. Y ahí se desarrolla, digo, ahí en esa zona, alrededor de Cachuela Esperanza y todas las demás poblaciones del actual Pando, actual Beni y actual La Paz, toda la ruta de la goma de esa región. Esa fue la ruta más importante y la Casa Suárez, domiciliada ahí en Cachuela Esperanza, fue la que acaparó el comercio de la goma de toda la región del Acre y parte de Santa Cruz. Ahora encuentro una ligazón. Este libro dice Descubriendo el Beni por las rutas de la goma. Usted ya ha descrito las tres que creo que son las principales. Exacto. ¿Qué pretende usted con este de descubrir por las rutas del Beni? Bueno, la palabra descubrir, por ejemplo, para mí es muy importante, porque el Beni, para mí, ha sido un descubrimiento a cada paso. Porque usted es beniana, pero porque yo soy criada beniana fuera. de nacimiento, criada afuera, y tengo uno de los apellidos más nativos que hay en el Beni, yo apellido Tonoré, que es un apellido por parte de mamá, acá, de gente nativa del Beni, y ese es mi orgullo más grande. Y entonces usted ha descubierto ahora. He descubierto uno y después me he dedicado a, mire, este trabajo, yo le digo de 15 años, ha sido viajes, conversaciones, búsqueda de documentos, y tal vez cuando ya busco dentro de mí misma, tal vez me animó el haber asistido una vez a una charla sobre historia que se hacía en La Paz. Los potosinos se explayaron. Oh, la mina, una historia La Plata, el increíble. estaño, etc. Oh, Dios mío, eran los dueños. Y tienes razón en lo que dijeron. En Potosí hubo luz eléctrica antes que en París, Francia. Oh, eran los dueños de la historia. En Sucre, bueno, ni que se diga, la nobleza que vivió en Sucre, el primer automóvil que llegó a Bolivia, llegó a Sucre para la familia Argandoña, y así fueron relatando la historia de sus pueblos. ¿Y el Beni? ¿Dónde está? El Beni, dicen,
Yo estaba atenta, ¿a quién va a hablar por el Beni? Nadie habló. Y habían venianos. Y no falta la boquita alegre que dice, pero ¿qué historia va a tener el Beni? Si eran pueblos salvajes. Creo que caló muy hondo aquello. En usted. ¿Qué historia va a tener el Beni si eran pueblos salvajes? Dije, yo, cuando acabe todo este periodo de trabajo acá, voy a ir al Beni, voy a explorar, voy a descubrir el Beni. Y empezó a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Empecé. Y este es el producto. Y este es el producto de los descubrimientos culturales que he hecho en el Beni. Por eso le decía, 3 vertientes históricos alimentan la ruta de la goma. La cultura de los mojos, una cultura increíble que han tratado de sumergirla, esconderla. Y esa historia nos habla de la ingeniería hidráulica que se desarrolló acá en el Beni. Cómo esa gente logró trazar el curso de las aguas, crear lagunas artificiales para vaciar las lagunas grandes a través de canales y controlar las inundaciones. Precisamente yo he hecho los recorridos por la vía aérea, me acuerdo de una anécdota muy sabroso. Cuéntela, cuéntela. Estábamos viajando entre Trinidad y Santa Ana y me dicen, lo que usted está buscando está ahí abajo, me dice. El piloto. Ahí están las lagunas artificiales y tienen un trazo simétrico. Si usted viaja y las ve desde el aire, rectangulares, ¿no? Son cuadradas, son rectangulares o son redondas, y todavía podíamos apreciar el canal que desembocaba por allá. Entonces yo le decía al piloto, baje un poco más, baje, que tengo que fotografiar, baje. Me dio, baje más. No, señora, vamos a bajar tanto que nos vamos a caer. Le dio gusto, pero no tanto. Claro. Bueno, con esta descripción, le insisto ahora ya más en concreto, usted encuentra cosas concretas, que son las rutas, pero también razones de fondo para explicar esas rutas. Y usted las traduce en una idea, que es mostrar esas rutas. ¿Cómo planea, cómo propone que se muestren las rutas de la goma? Perfecto. Vamos a mostrar la ruta de la goma a través de viajes que vamos a realizar por la ruta. Precisamente el itinerario de la ruta comienza en el kilómetro 0 de la ciudad de La Paz. Perdón, ¿se trata de viajes turísticos? Totalmente. Estamos hablando de turismo. Vamos a armar los grupos de turistas lanzándoles la oferta de conocer el Beni histórico, patrimonial y turístico. 3 descripciones que hasta el momento no las encontré en ningún libro. Nadie me habló del Beni histórico, nadie me habló del Beni patrimonial y el turístico con muy baja incidencia. Entonces vamos a comenzar allá, como ya le dije, vamos primero por La Paz, vamos a trepar a la cumbre para después bajar a las tierras bajas. ¿Por qué ese camino es importante? Porque por ahí salía la goma de La Paz. Luego vamos a entrar a las misiones jesuitas. Todos los pueblos que describe tienen historia jesuítica. San Borja, San Ignacio, Trinidad, San Javier, jesuita, San Javier y San Pedro. San Pedro es otra de las ciudades íconos del turismo. Allá San Pedro fue la capital de los pueblos mojeños, fue la capital donde vivía el obispo de la orden jesuita. En San Pedro, dice la historia, que yo he ido a buscar la tumba y no la encontré, que estaría enterrado Pedro Ignacio Nueva, el rebelde veniano, que una vez muerto por sus captores, llevan a Pedro Ignacio a San Pedro y allí es colgado.
es un pueblo histórico. A San Pedro llega el gran fundidor de Potosí, Pedro Barja. Nombre nuevo para mí. Pedro Barja. Y hace la fundición de San Pedro. Eso es conocido. ¿No? Que ahora está cercada y no. La primera vez que yo fui no estaba cercada, me acerqué, pero después creo que el pueblo pensó que yo estaba buscando el oro que debió estar ahí debajo y ya le pusieron una cerca de alambre, ¿no? Ahí se fundieron campanas. Es decir, hay cosas que mostrar a través de las rutas de la goma. Mucho para mostrar, mucho para mostrar. Y la ruta contempla un paso por San Pedro, la descripción histórica, ayudados por la Casa de la Cultura, que tiene allí en su frontis un mural muy bonito, donde se han reflejado los hechos más importantes, la fundición de metales, cuando lo sacan los canichanas al gobernador, en fin, hay un montón de cosas. La intención incluye obviamente la ruta de la goma santacruceña. Totalmente. Para Caparuch. Es que no podemos hablar de la goma si solamente hablamos de un departamento. Hermanó a 3 departamentos, como siempre debería ser en Bolivia. No hablamos de uno solo, incluimos a Santa Cruz, incluimos a La Paz. ¿Y qué pueblos se incluyen en esa región? Partiendo de Santa Cruz, tomamos San Ramón, un pueblo cruceño, y luego estamos por Ascensión de Guarayos, otro pueblo histórico de Santa Cruz, para reunirnos todos acá, en Trinidad, que la ruta de la goma la ha denominado la puerta grande del turismo por la región beniana. Porque esta Trinidad es donde nos tenemos que reunir todos porque es nuestra capital, ¿no? Y de acá salir hacia los pueblos. Por ejemplo, de acá nos vamos a ir hasta San Ramón, una población que se fundó durante la era de los gobernadores cruceños. Tocamos San Joaquín, misión jesuítica antigua. También tenemos la alternativa de llegar y desviarnos hacia Santa Ana. Santa Ana fue otra misión jesuítica. Sí. Y en Santa Ana hay un dato muy interesante que ahora lo voy a investigar. De la revista CLAP he logrado extraer un artículo que dice que en Santa Ana estaría una astilla de la cruz de Cristo traída por los jesuitas. Ah, caramba. Que está en exaltación de la Santa Cruz. Si eso fuera cierto, ahí tenemos el turismo religioso. Un motivo más para atraer gente. Un motivo, porque usted sabe que el turismo religioso mueve millones de gente a través del mundo, que van y buscan estas reliquias religiosas y las veneran. Y además se trata en este caso de un elemento esencial en la historia de la religión católica, de cruz a la cual se le asigna que una parte está en Londres, ¿no? Está repartida. Hay en Londres, en España hay otra, que también en determinada fecha del año va la gente, hacen misa, peregrinación. Señora Teresa, muchas gracias por estar aquí, por explicar esta interesantísima obra, resultado de muchos años de trabajo. Y yo le quiero ofrecer la despedida para, no sé, quisiera indicar algo que yo no haya preguntado. Hemos tenido una charla muy bonita, muy interesante. Yo no puedo negar que me apasiono, que me exalto cuando hablo de esta ruta, porque la he hecho con mucho cariño. La he trazado con mucho cariño. Y solamente hay que agregar un agradecimiento muy grande para la gestora cultural del Beni, la señora Yuli Natush. Con ella hemos recorrido varias veces tratando de meter a la gente en su idea esta ruta. Con ella hemos viajado en extenso la ruta, ella por la gentileza de ella. Y bueno, otras muchas personas que también vinieron desde La Paz, me ayudaron, dijeron, a ver, vamos a recorrer esta idea, y a mi asesor de toda esta producción, que es don Mariano Baptista Gumucio. Con Mariano tuvimos una charla, le puse en consideración el libro,
Yo había investigado tanto que tenía una cantidad enorme de papeles, así, voy a hacer el libro. Ya me dijo, pero de esa tu cantidad enorme, tienes que tener la capacidad de condensar en una publicación pequeña de lectura ágil y rápida. ¿Por qué? Porque según Mariano y según yo, experiencia propia, dice que nosotros los bolivianos leemos muy poco, que no tenemos la cultura de la lectura. Entonces tratemos de producir un libro que sea de lectura ágil, de letra grande y con sus gráficas para que le guste a la persona. Mi agradecimiento a todos ellos y particularmente a usted por haberme invitado a su programa. Es nuestra obligación, Teresa. Muchas gracias y nosotros seguimos en el programa cultural Sachemocos. Empezó diciembre, ya lo dijimos al comienzo. Ya nos alistamos para cerrar el año 2024. ¿Quién diría, no? Pasaron ya 11 meses de los 12 que tiene el año como nada. Aunque hubo de todo, mucho diríamos, en comparación a la rapidez con que ha pasado el año. Quiero saludar a algunos amigos. Hoy especialmente agradezco la audiencia de la amiga Marina Castedo, que reside en la ciudad de Cochabamba. Gracias, Marina, por seguirnos religiosamente cada semana. Muchas gracias. Regresaremos en 7 días. Hasta entonces.